8, esto quiero decir. El doctor Federico Reinares Solares tiene la gentileza de atendernos, es fiscal federal. Doctor, un gusto saludarlo. Lucas Amerizo es mi nombre. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Gracias por atendernos, doctor. Muy amable, ¿eh? No, por favor. Bueno, venimos siguiendo bastante de cerca la situación, podríamos decir, procesal de un juez federal, el segundo en el ámbito de la zona de Rosario. Estamos hablando del doctor Gastón Salmain, es el titular del Juzgado Federal 1. Se había solicitado una audiencia, antes se le habían allanado domicilios en la zona de Buenos Aires. Está la presunción cierta de haber digitado una serie de maniobras para favorecer a un empresario arrepentido. Lo cierto es que solicitó licencia médica. ¿Cuándo se va a producir la audiencia, doctor? Cuéntenos. Actualmente la situación es esta. La indagatoria está dispuesta por el juez, fue suspendida en segunda oportunidad. La primera vez se adujo la patología era vértigo lateral, y el segundo término fue que tuvo el día jueves una intervención quirúrgica programada y que el área específica de medicina de la Corte Suprema de Justicia le había otorgado licencia laboral por el tiempo que dura el reposo, ¿no? Alrededor de 10 días. Lo que nosotros vamos a plantear es que una cosa es el reposo laboral y otra cosa es una declaración indagatoria en la cual lo importante, lo capital en este caso y lo que es nuestra preocupación, que básicamente que se lo indague al doctor Salmain depende del doctor Salmain, porque él, mientras siga siendo magistrado, tiene una inmunidad de arresto. O sea, si él sigue postergando la indagatoria o si el día que está dispuesta decide no ir, nosotros no podemos avanzar con esta causa. Entonces, nosotros, tenemos una preocupación porque, nuestra postura, nuestra teoría del caso, obviamente está sujeta a la crítica de la defensa y nosotros aceptamos la posibilidad de que en un ámbito institucional se discuta si nuestra postura está sustentada en pruebas o no. Lo que me parece que no se puede hacer, básicamente se están robando la pelota acá, nos están escamoteando la posibilidad de poder avanzar, porque si no se lo acusa, si no se lo indaga, si no se le dice, señor, estos son los hechos por los cuales lo estamos investigando y las pruebas que tenemos en su contra, no podemos avanzar. Está claro. Una de las aristas en torno a todo esto, doctor, me repito muchas veces en las charlas cuando aparecen las situaciones de magistrados que obviamente fueron llevados a los estrados judiciales. Voy a ir al punto. Es el Consejo de la Magistratura. Y le planteo esto porque en el caso del doctor Bailaque se demoró tanto a la hora de poder analizar la prueba y emitir un dictamen en relación a su inconducta y apartamiento y directamente sanción, que finalmente el doctor Bailaque terminó acogiéndose a presentar la renuncia, el Ejecutivo se la firmó y va a poder gozar, entiendo yo, de su jubilación. Voy a este punto. ¿Puede llegar a ocurrir lo mismo si el Consejo de la Magistratura no aceita los mecanismos para acelerar los plazos de los elementos de prueba que ya tienen su consideración para analizar la conducta del doctor Salmain? Claramente. Nosotros ahora dependemos para cualquier medida que tomemos que implica poner las manos sobre el cuerpo del doctor Salmain, básicamente la inmunidad de arresto, él lo quiere hacer. Y esto dura en tanto y cuanto tenga su condición de magistrado. Su condición de magistrado es esa, pues, si se lo remueve o si renuncia. No hay otra manera. Entonces, sí, claramente, acá nosotros somos plenamente conscientes de que cuando dirigimos una acusación sobre un magistrado, generamos una situación de tensión institucional, porque es prácticamente imposible evitar que haya un efecto contagio, digamos, que el sistema mismo se vea puesto en tela de juicio. Y si a esto se le agregan todos estos componentes institucionales, realmente la imagen institucional que estamos dando no es la correcta, ¿no? Por eso yo creo que como decía, nosotros tenemos una posición que obviamente la defensa está claro que tendrá otra y que vamos a hablar con las pruebas sobre la mesa, ¿no? Por eso lo que postulo, y me parece que es lo mínimo que uno puede exigir de cualquier ciudadano y mucho más de un juez federal, ¿no? Que
que se siente, que escuche la acusación, la imputación y que después diga lo que tenga que decir, que cuestione las pruebas, que digan que esa prueba no alcanza, que esas pruebas fueron interpretadas de manera excesiva por la Fiscalía. Bueno, ese es el rol institucional de cada quien y cada cual y el juego. Pero eso es lo que queremos, poder hacerlo, ¿no? La pregunta la hago, digamos. ¿Le llama la atención, digo, que un magistrado que, como expertise, oficio y rol institucional en esta sociedad, justamente sea quien, sentado en un lugar, escucha a las partes en un juicio durante años de su carrera judicial, no se someta a lo que es un derecho de legítima defensa, de escuchar la acusación y ejercer su defensa? Yo creo que ha habido una práctica institucional en los últimos años, que ha hecho que sea muy difícil, ¿no?, imaginar la situación de un magistrado teniendo que dar explicaciones como él le ha pedido a otras personas, ¿no? Entonces, por ahí imagino también de que quizá el magistrado que ahora se ve en el banquillo de los acusados, en el lugar donde él solía poner a otras personas, y por ahí les genera una tensión, porque esto que tendría que ser lógico y normal, es decir, a ver, cuando uno entra a un cargo público tiene que tener perfectamente claro que tiene que dar explicaciones, que la sociedad lo va a criticar y que en determinado momento esa obligación de dar explicaciones tiene que ser institucional y en el marco de un proceso. Pero bueno, lamentablemente todas las garantías que nosotros tenemos para llevar adelante nuestra función se han visto como un bajadar que nos impide que nos excusa, mejor dicho, de dar explicaciones. Esto ha sido una práctica institucional que lamentablemente, es decir, total, ¿qué va a pasar acá? ¿Quién nos va a cuestionar? ¿Quién nos va a venir a mirar el escritorio? Y entonces, bueno, nosotros hemos pasado de alguna manera de esa situación a la situación que se dio, gracias a Dios, desde que se instauró el Código Nuevo y digo, bueno, sentamos a un magistrado y ese magistrado tuvo que renunciar. Es como que el giro fue de 180 grados. Y entonces, bueno, hay ciertos sectores que es como que todavía se están acomodando a esta situación y es como que les cuesta, porque el cambio es como que fue muy brusco. Entiendo. Vuelvo sobre el punto anterior. Usted claramente ha señalado la posibilidad de que el doctor Salmain sea sometido a una audiencia para analizar la prueba en su contra, depende de él mismo por su inmunidad. El único mecanismo institucional para que esto cambie y pueda ser, entiendo yo, desaforado para ser sometido a este proceso es directamente una resolución del Consejo de la Magistratura. Exactamente, sí, y obviamente tiene que ser algo, a ver, si un magistrado, digamos, se atrinchera para no ser indagado, claramente constituye un mal desempeño del Consejo de la Magistratura, va a tener que necesariamente tener en cuenta al momento de resolver la situación. Doctor, paso directamente a lo que efectivamente es el cúmulo de elementos que ustedes han considerado constituye una prueba para pretender llevar al doctor Salmain al banquillo de los acusados. ¿Nos puede hacer un repaso de lo que efectivamente hay en contra del magistrado? Lo que nosotros teníamos en un primer momento es una actuación judicial bastante heterodoxa. A ver, se liberaron $10 millones por fuera del cepo, o sea, se le autorizó a un fideicomiso la posibilidad de vender de adquirir dólar oficial por $10 millones, ¿no? Y esto por intermedio con la oposición del Banco Central y con un trámite procesal bastante heterodoxo, y se lo hizo con caución juratoria, ¿no? No le pidió ninguna garantía al juez más que la caución juratoria. 10 millones, la posibilidad de adquirir $10 millones estadounidenses, ¿no? Bueno, esto que era muy difícil de explicar, ¿no? Era como cuando por ahí al doctor Bailaque se le cuestionaban determinadas decisiones que no avanzaban contra Esteban Alvarado. Bueno, después apareció esta situación de que el hijo del contador de Alvarado trabajaba con el doctor Bailaque, él tenía una relación de amistad con la persona esta, con el señor Gabriel Misó, y ahí uno encuentra una explicación. Bueno, acá una persona arrepentida nos señala cómo fue, que eso, bueno, hubo un negocio espurio detrás de eso, que había el magistrado insistido
un determinado porcentaje de la diferencia de la brecha. Ese negocio se termina frustrando, o sea que este pago efectivamente no se realiza, más allá de que se adquieren los dólares estadounidenses, ¿no? El pago espurio finalmente no se termina realizando porque en el medio entre que se da la orden, y la orden todavía no había sido ejecutada, cambia la política económica. Recordemos la conferencia de prensa del ministro Luis Caputo, hay unos días de feriado bancario, cambiario, bursátil, y cuando se ejecuta la orden, la brecha era mínima. Entonces cuando le dice, bueno, mire, el porcentaje que corresponde ahora es tanto. Del otro lado reciben la respuesta diciendo, no, ustedes me están cargando, los voy a denunciar a todos. Que fue lo que efectivamente hizo el doctor Salmain, a noticia al Ministerio Público Fiscal, envía el expediente diciendo que investiguen todas las cosas que en su caso tendría que haber él tenido en cuenta antes de tomar la resolución que tomó. Le dice al Ministerio Público Fiscal que lo investigue, ¿no? Y esto que era muy difícil, mirando el expediente, había una vehemente presunción de que ahí había una parte que no se estaba contando. Bueno, esta persona arrepentida termina dando una explicación que la hemos verificado también por otros medios de prueba. Bien, en este caso que usted ha señalado claramente, ¿no hay también una advertencia y una reserva del Banco Central una vez que un juez pide este tipo de medida? ¿De alguna manera la institución, el banco, no reacciona? No, el Banco Central se opuso, tuvo una actuación procesal dura en contra de la posición del actor, que era respaldado por el juez. Lo que pasa es que cuando ellos, era una medida cautelar, la medida cautelar, cuando el Banco Central la cuestiona, le dice efecto devolutivo, que es decir, por más allá de que esto esté apelado, se ejecuta. Bien. O sea, la actuación procesal del Banco Central fue muy clara, marcando, nosotros marcamos todas las irregularidades que hay a partir de los señalamientos que hacen los abogados del Banco Central. Bien. Fiscal, una última inquietud. Nos quedó sobrevolando en nuestra memoria algo que había señalado aquí en su paso por la ciudad el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la Nación, en términos de algunas denuncias de incomodidad en el ámbito laboral en torno al doctor Salmain de parte de empleados judiciales y empleadas en relación a presuntos casos de o maltrato o alguna forma no correcta de manejarse con el personal. Incluso yo no sé si se rozó la figura de abuso, de lenguaje procaz, en fin. Sobre eso, ¿hay algún elemento también de prueba que esté pendiente a la hora de la audiencia? No es lo que nosotros estamos investigando. Eso sí, conozco que el doctor Piumato y la gente que está aquí en el sindicato está llevando adelante estas cuestiones para defender los derechos de los trabajadores, pero en ese sentido nosotros no forma parte de nuestra investigación. Bien. Yo lo marcaba sobre el final de fiscal porque si esto se va comprobando y es así, digamos, la forma de trabajo en torno a un espacio laboral, bueno, aparentemente no sería, además de todo esto, el más propicio, ¿no? Bueno, hay que ver también, yo digo, nosotros no lo investigamos directamente, pero puede ser parte de un contexto, ¿no? Porque, determinados contextos propician determinados resultados también, y a veces esos contextos son buscados para lograr esos resultados precisamente, ¿no? En ese sentido sí los tenemos en cuenta. Bien. La última, no hemos dialogado demasiado y digo, entre usted y yo, y me parece interesante un apunte sobre esto. Resulta casual, curioso, inédito, raro, por el contexto social que hemos vivido, que dos magistrados hayan tenido una inconducta, una ya juzgada con condena y la otra obviamente impedida por la inmunidad del magistrado, en esta zona tan atravesada por la violencia extrema? Claramente yo creo que forma parte de la consideración social de que la respuesta del sistema frente a esta violencia extrema, el sistema en lo que hace la justicia federal,
la respuesta institucional durante mucho tiempo no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Y yo lo vinculo mucho a las prácticas institucionales, más allá de los esquemas de trabajo, de las leyes que estaban, eran más que nada la costumbre institucional de cómo se trabajaba en la Justicia Federal de Rosario. Y si bien puede proporcionar una explicación, no es la única. O sea, ha habido muchísimas más causas. Digo, la realidad de la respuesta del sistema de justicia federal a la violencia extrema no empieza ni termina, digo el doctor Bailaque porque es el juez que tenía competencia penal, no empieza ni termina en el doctor Bailaque. Había prácticas institucionales, no necesariamente delictivas, sino costumbres laborales, maneras de plantarse frente a los problemas, considerarse a sí mismo una jurisdicción de excepción, que no tenía que actuar ante determinadas cosas, contrariamente a lo que hacía el Ministerio Público de la Acusación, que decía, ante la duda, nosotros somos competentes. La Justicia Federal decía, ante la duda, no somos competentes, esto es un lío, mejor no nos metemos, ¿no? Esas prácticas institucionales, esas costumbres de trabajo, creo que explican mucho de lo que pasó de la falta de respuesta institucional a un gran desafío que tuvo el sistema, y creo que, digamos, a ver, para sintetizar, la ciudad, y dentro de eso su sistema institucional de respuesta, tuvo un gran desafío, ¿no? Y la Justicia Federal, en el mejor de los casos, lo tomó como un caso de una tenencia de estupefaciente simple, ¿no? Una tenencia simple de estupefaciente. Lo tomó como cualquier caso, que esa era una pauta de trabajo también que históricamente se daba, ¿no? Todas las causas son iguales, hay que darle la misma importancia, y por ahí no, ¿no? O sea, hay causas que interpelan a la sociedad y la sociedad nos interpela de una manera distinta a otras, y bueno, pero también eso, esconderse atrás de los expedientes, decir, no, yo tomo todas las causas igual, está diciendo que no estoy tomando las decisiones que tengo que tomar, porque claro, cuando uno toma una decisión se puede equivocar, entonces mejor es decir, no, yo me escondo en la formalidad toma las decisiones por mí y ya está. Doctor, ha sido muy gentil, ha sido una charla interesante en todos los aspectos. Gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a usted por la oportunidad de poder contarle a la gente lo que estamos haciendo. Bien, muchísimas gracias. El doctor Reinares Solares es el fiscal federal 10 y 24. Lo que ustedes escucharon rapidito antes de la pausa, una serie de cúmulos de pruebas, entendiendo la fiscalía que podían acusar a un magistrado que está en funciones, en función de inconductas y desmanejos que tendría que explicar en el estrado ante una audiencia, bueno, se ve impedida. Y lo curioso es esto, ¿no? Una vez más, depende de la suerte del juez si tiene ganas de hacerlo. Porque como el Consejo de la Magistratura es el único elemento que puede regular y establecer si se desafuera a través de un jury o magistrado para que vaya a responder a la justicia, nos quedamos todos balconeando sobre qué ocurrió. O en todo caso, si efectivamente esta prueba acusatoria merece algún tipo de imputación que luego derive en algún tipo de proceso. La verdad, nos quedamos todos con la duda. Y depende de un consejo en donde pareciera que la lentitud es funcional a ciertos intereses, ¿no? Uno tiene derecho a pensar esto. 10 y 25. La actualidad en vivo, en la radio y en YouTube. Esto es Todos en la 8. Hasta el martes en Coto tenés 3x2 en golosinas, 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en leche larga vida a la Serenísima, 25% de descuento en mayonesas y aderezos. También